Dios les bendiga hoy nuevamente. Hoy vamos a ver la enseñanza sobre los dones del Espíritu. Les voy a leer de qué se trata. Esta lección trata de fases altamente importantes sobre la operación del Espíritu Santo en la vida individual en la iglesia, local y en toda la esfera o área del conjunto de la iglesia. Vamos a leer en Mateo 25, del 14 al 29. Dice, es la parábola de las monedas de oro. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue y cavó en un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. El señor dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas y el señor informó, usted me encargó 2.000 monedas, mire, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en poco y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después que llegó el que había recibido solo 1.000 monedas, el señor le explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías de haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1.000 monedas y dénsela al que tiene las 10.000, porque a todo aquel que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, y vamos a leer, bueno, aquí les voy a explicar un poquito. Aquí habla sobre, esto es como un ejemplo, una parábola, donde habla de nuestros dones, porque el Señor nos ha dado dones a todos. Y aquí en 1 Corintios 12, 7 dice, cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Entonces el Señor, ¿para qué nos da los dones? Nos da a cada uno para que ayudemos a los demás, para el bien de los demás. Y aquí vamos a leer cuáles son los dones que nos da. A ver, 1 Corintios 12, 4 al 12. Doce, 4. Hay diversos dones, pero un mismo espíritu, dice. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos.
A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por medio de ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes, milagros, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Bueno, vamos a leer hasta aquí. Si se dan cuenta, aquí también dice que le da a cada uno según nosotros podemos hacer. Porque lo mismo hizo el Señor con lo de las dracmas. Ahí le dio a cada uno cierta cantidad. Lo mismo hace el Señor con los dones que nos da a nosotros. A cada uno le da según la capacidad, según podemos desarrollar o la madurez. Y acuérdense que es para el bien de los demás, así como el Señor, como estamos viendo y estudiando cómo ataca a la familia, por eso el Señor a uno de nosotros, Él suele levantar por así decirlo, a David, el pequeño de la casa, de la familia, a un José levanta para que ayude a su casa. Luego acuérdense que el Señor piensa en multitudes, Él siempre piensa en grande. Y por eso debemos usar bien los dones. No solo hay que pensar egoístamente solo los de nuestra casa. El Señor siempre piensa más allá. Todo empieza por la casa, pero así después de que tenemos victoria en la familia y de que hemos aprendido, por eso ahí dice que el Señor le da según a cada uno, le damos como eso, los frutos, porque también habla de la cosecha y Él nos mandó a todos a que hiciéramos discípulos. Y entonces Él siempre, en la parábola también que leímos, Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Por esa razón debemos ser fiel y saber cuidar los dones, pero el Señor, como dice, Él nunca nos va a dar cargas que no podamos llevar. A medida que Él ve que nosotros podemos, por ejemplo, como en el ejemplo de las 5 dracmas, de las 5 monedas de oro que le dio, a Él le multiplicó porque Él hizo y fue diligente. Entonces, así somos nosotros en los dones. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor en la casa, cuando empezamos a orar por uno de nosotros, del esposo, el hijo, el hermano, cuando esa persona da fruto, porque ellos son frutos de lo que nosotros hemos hecho y usamos los dones conforme el Señor nos ha dado a cada uno y según nos da, Él luego en su momento nos va a multiplicar las personas y va a traer a más personas para que ayudemos, como dice la palabra, que es para el bien de los demás que Él nos da los dones. No solo es para los de mi casa. Primero empiezo por mi casa y luego voy a por más gente de afuera. Incluso en la misma iglesia el Señor nos va a estar trayendo a cada uno cuando llega el tiempo. Ahora les quiero enseñar. Y esos dones, al final les voy a decir cómo se van activando y cómo se van transformando o uno va desarrollando la habilidad según el Señor le va dando a cada uno. Ahora, en 1 de Juan 4:1-6 es para hablarles de que hay que examinar la doctrina o en la iglesia donde estamos o la persona que nos viene a hablar. Porque no todos y todos nos hablarán de lo correcto. Entonces vamos a leer en 1 de Juan que nos aconseja. Primera de Juan 4:1-6. Dice, vivamos en el Espíritu, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino que sométanlo a prueba, a ver si es de Dios,
porque ha salido por el mundo muchos falsos profetas. Y esto es verdad, porque hay una parte de la Biblia que ahora no recuerdo, donde dice que todo aquel que venga diciendo, negando que el Señor Jesucristo es Dios, esos son falsos profetas. Y eso el Señor hace algún tiempo, e incluso dice que esos que niegan que Jesucristo es Dios son del anticristo. Y es verdad, porque el Señor hace un tiempo me instruía sobre eso y me llevaba en sueño, me estaba instruyendo y me llevaba donde estas personas que leen la Torah. Y ellos, yo veía cómo me enseñaban sobre la Torah. Y ellos decían que estaban seguros que Jesucristo no era Dios por lo que ellos han leído. O sea, ellos hablan en la carne, ellos no son guiados por el Espíritu. Ellos por eso niegan que Jesucristo es el Señor, porque ellos, incluso en el sueño, el Señor me daba a entender que ellos están seguros de que Él no es Dios, Jesucristo, sino que fue un falso profeta, un falso Mesías, porque ellos han enviado a gente erudita, que se dice en la Torá, y por ellos están convencidos de que no es Dios, Jesucristo. Entonces, esos, por ejemplo, ellos son falsos profetas. Ese es un ejemplo de lo que nos están diciendo aquí, que todo debemos ponerlo a prueba. Porque hay muchos hermanos, incluso pueden estar equivocados y nos pueden decir algo que ellos según son del Señor lo que nos vienen a decir, pero por eso el Señor nos aconseja, y acabamos de leer, que debemos poner a prueba lo que ellos dicen. Incluso aquí uno de los dones que hemos leído, que es el espíritu de discernir los espíritus, ese don que Dios nos da es para eso. No solo podemos discernir los espíritus cuando hay en casa o en sí, sino cuando una persona viene a hablarnos según ellos de Dios o algo, un falso profeta, ese don hace que podamos discernir si realmente viene de Dios o no. Y cuando tengamos incluso la duda, por eso lo debemos poner en prueba. Entonces, por eso es tan importante los dones, cuando uno los va desarrollando. Mateo 7, 15, 20 habla de examen de carácter. Vamos a ver qué nos enseña en Mateo 7, 15. Mateo 7, 15, a ver. De carácter de Cristo. Bueno, esto también es en los hermanos. Dice, el árbol y sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Nuevamente nos habla de la advertencia. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por aquí yo tenía algo que decía algo sobre los de cómo conocer a veces un hermano en realidad que no es un lobo, sino que es una oveja, porque la palabra siempre nos enseña también que dice que lo que usted tiene en su mente, en su corazón, eso hablamos. Entonces, cuando un hermano a veces nos puede impactar o podemos pensar que en realidad ese hermano al principio habla correctamente, tarde o temprano se da a conocer realmente lo que hay en él, por una palabra o por una actitud o algo. Entonces ahí vemos que también o que equivocado puede estar el hermano. Entonces esa es otra forma. En el próximo estudio vamos a hablar de eso, del carácter del cristiano.
Ahora, el espíritu no se manifiesta de manera descontrolada o indecente. Bueno, aquí lo que acabamos de leer dice, el espíritu no se manifiesta por medio de un vaso sucio. O sea que por frutos malos, por esa razón debemos de ir limpiándonos y desechando lo que no es de Dios del viejo hombre. En 1 Corintios 14:27 dice, si se habla en lenguas que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Me adelanté, pero sí, el 14:27. No, sí, voy bien. Perdón, es que como hay dos y el 33:40. Más abajo dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Hasta el 40, a ver. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no se les está permitido hablar, que estén sumisas como la establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes, o son ustedes los únicos que le han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar, y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse en una manera apropiada y con orden. Aquí cuando habla de que la mujer no debe hablar en la iglesia, que esto lo escuché de una persona estudiosa y los que han estudiado esto, es que antiguamente las mujeres dice que, como nosotros decimos, cuchicheaban, o sea que iban, interrumpían la enseñanza, porque ellas estaban conversando, como decimos, plan relajo. Entonces por eso aquí dice que la mujer no debe de hablar. Y por eso dice que cuando estén en la casa le pregunten a sus esposos si tienen alguna duda. Bueno, entonces ahora ya hemos hablado de los dones. Ahora nos queda que, como les decía, es muy importante, porque el otro día veníamos hablando de que es importante tener los dones de discernimiento para discernir los espíritus, porque hablábamos de la familia, cómo el enemigo atacaba a la familia. Entonces, ya viendo los tipos de dones y para lo que Dios nos los ha dado, entonces el ayuno y la oración siempre es importante y fundamental para el guerrero, para nosotros como hijos de Dios, porque esto hace que nuestros dones sean activados. Y una pregunta dice, ¿cómo limpiar su espíritu? Pues precisamente con el ayuno y la oración. Porque, miren, la mente y el cuerpo y el espíritu se activan. Hay algo sobrenatural que cuando estamos en esto, incluso en 10 días de transformación, cuando ustedes les aconsejo que deben de hacerlo, porque un guerrero no puede ir a la guerra sin estar preparado, y deben activar sus dones, porque sus dones ya están ahí, y el Señor a cada uno conforme necesitan este tiempo para lo que van a empezar a hacer, deben activar sus dones, porque es muy importante tener la unción antes de ir a la guerra. El Señor siempre prepara a los guerreros antes de ir a enfrentarnos a cualquier circunstancia. Por eso es tan importante activar los dones. Los dones se activan mediante el ayuno y la oración, porque en los 10 días que ustedes van a estar
en ayuno y oración, y les voy a explicar cómo, porque luego me van a creer que es solo con agua. La mente y el cuerpo y el espíritu se van a alinear. No solo el Señor va a trabajar en las tres áreas de ustedes. Por esa razón es tan importante que hagan este ayuno de 10 días, porque se va a activar el entendimiento en ustedes a la hora de leer la palabra y el discernimiento y cada don, como les digo, que el Señor les vaya a activar, porque a cada uno nos enseña de una forma diferente y nos da los dones de forma en que Él, como Él dice, Él nos da conforme cada uno podemos. Entonces por eso es tan importante que hagan este ayuno, porque así el entendimiento se les va a abrir más, porque es verdad que cuando ustedes hacen ayuno y oración, sienten más la revelación de Dios cuando están orando por causa de algo. En este caso, el ayuno va a ser por causa para que activen los dones. Así que cuando van a ayunar, le dicen al Padre, le presentan el ayuno, que es para que el Señor les sea activando los dones y que les ayude y los unja y los respalde para que ustedes puedan empezar a orar por sus familias como desean en su corazón. Que el Señor los prepare en esos 10 días para que ustedes puedan llevar a cabo lo que hemos estado estudiando, porque es importante tener la unción del Padre, el respaldo y que el Señor esté con nosotros, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Él no la dio, pero Él es el que nos va a dirigir cómo hacerlo. Por eso, a medida que ustedes están estudiando este tiempo de los 10 días, por medio de la palabra, van a ver cómo el Señor les va a estar dando palabras, y dependiendo cómo trate con algunos, los dones de los sueños o la visión o la revelación sobre cómo interceder por lo que quieren orar. Entonces lo que es una preparación antes de ir a interceder por lo que hemos estado estudiando. Por eso es bueno que lo hagan, porque no podemos ir así como así. Y también otra cosa que les quería decir, nunca intercedan sin saber a qué se enfrentan, porque nosotros muchas veces, como tenemos esa certeza, esa convicción de que somos hijos de Dios y que tenemos ese valor, pero nunca olvidarnos de que desconocemos cosas en el mundo espiritual, incluso las leyes. Entonces, como estamos creciendo, deben ser cuidadosos a la hora de orar, incluso por los de afuera, por los de su casa, sí, porque usted ya tiene autoridad sobre los de su casa. Entonces, hasta que ustedes no estén preparados o el Señor les haya enseñado bien en todo lo que es la guerra y todo eso, y siempre primero preguntarles al Señor si lo pueden hacer o no, porque cuando se desconoce algo es mejor preguntarle al Señor si podemos hacerlo, porque Él solamente sabe si podemos o no. De lo contrario, si Él no les dice nada, no hagan nada y no intercedan por ningún hermano de forma así con las cosas que le hemos estado estudiando, porque no sabemos lo que pueda haber o que pueda enfrentarse o levantarse en contra de ustedes. Entonces ahora es tiempo nomás de prepararse y de aprender primero en casa, ya orar por sus hermanos, pero apoyándolos en el sentido de que el Señor lo guarde, de que lo prepare o que lo ayude el Señor, pero nunca queriendo hacer guerra espiritual por ese hermano sin que Dios no lo guíe a usted y no le dé ese permiso, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Porque un testimonio de una hermana, ella contó un día que ella, como les digo, ella se sintió hija de Dios y con esa autoridad, y ella se fue a la casa de la tía. Y porque la tía había como en la habitación manifestaciones de algunos espíritus, no sé al final, no sé de qué eran ni por qué, simplemente ella fue y fue a expulsarlos, fue a eso, a reprenderlos. Pero resulta que ella fue y se metió a la habitación. Entonces ella empezó a orar y ella dice que sintió literalmente como si le cayeran un montón de cosas encima. O sea, que los demonios se le vinieron a ella, la atacaron. Y ella dice que le tocó llamar al Señor. Y el Señor le dijo que quién la había ella mandado a ir a ese lugar a enfrentarse. ¿Por qué? Porque ella no sabía ni qué era ni cómo debía enfrentarlo. Ella simplemente creyó que debía de hacerlo.
Entonces, ¿qué pasó? Que le tocó llamar al Señor porque ella se metió donde ella no sabía. Y el Señor ya le dio directrices, pues como papá, que es, pues la ayudó. Porque ella dice que le cayeron los demonios encima, apenas empezó a reprender. Y el Señor ya le dio directriz luego de que tenía que ser con ayuno y oración. Porque en la palabra lo dice, hay demonios y espíritus que solo son con ayuno y oración. Como nosotros estamos aprendiendo a crecer, por esa razón es tan importante siempre el ayuno y la oración, porque eso a usted le da autoridad y usted a la vez está bajo la cobertura del Padre. Porque el Señor mismo lo dijo, que hay cosas de espíritus que solo serán con ayuno y oración, no saldrán solo por la palabra. Entonces por esa razón nunca hagan nada sin preguntarle al Señor, sin saber a qué se enfrentan, sin tener dirección de cómo hacerlo. Siempre sean conscientes que el enemigo tiene más conocimiento que nosotros de las cosas espirituales. Entonces no le demos lugar al diablo para que se nos levante de forma individual, porque ya bastante con que tienen con su casa que la quieren defender para que vayan a hacer otras cosas. Entonces sean cuidadosos y no hagan nunca nada sin preguntarle a papá. Dios los bendiga y que tengan una buena tarde.